4 situaciones extremadamente raras en las que una mujer puede quedar embarazada. A menos que te hayas saltado la clase de educación sexual, probablemente tengas al menos un conocimiento básico de cómo se hacen los bebés. Un óvulo necesita ser fertilizado por un espermatozoide durante una ventana precisa en el ciclo menstrual para que se produzca la vida. Las relaciones sexuales proporcionan condiciones óptimas para la reproducción. Pero eso no significa que todos los embarazos ocurran de esta manera. También hay ejemplos de mujeres que conciben en circunstancias extremadamente raras que uno esperaría que fueran imposibles. El primer caso es por sexo anal. Si bien los casos de embarazos como resultado del sexo anal son increíblemente raros, ocurren. Pero solo han ocurrido en personas que tenían una anomalía reproductiva llamada malformación cloacal. Esta anomalía se presenta en una de cada 50.000 niñas y requiere cirugía correctiva. Sin embargo, aún después de ella existe una alta probabilidad de que derive en complicaciones como insuficiencia renal, incontinencia, dificultad para quedar embarazada y mayor riesgo de parto prematuro. Una cloaca es un orificio común para orinar, defecar y reproducirse. Se observa habitualmente en reptiles, aves e incluso en ornitorrincos. En los seres humanos, el tejido crece hacia abajo y divide la cloaca en 2 o 3 aberturas, según el sexo. Pero en casos raros, este tejido no logra separar por completo el recto de la cavidad vaginal. Cuando esto sucede, puede suceder que los espermatozoides naden a través de cualquier abertura en la pared de tejido divisorio hacia el óvulo para fertilizarlo. El óvulo fertilizado normalmente se implantará en el útero, como de costumbre. Si te preguntas por qué los espermatozoides no continúan nadando hacia arriba por el recto, es porque funcionan por quimiotaxis. Esto significa que pueden detectar trazas de sustancias químicas que produce el óvulo. A medida que los espermatozoides nadan hacia el óvulo, la cantidad de estos quimioatrayentes que detectan aumenta, lo que les indica que deben continuar viajando en la dirección correcta. Si la primera forma te sorprendió, esta te sorprenderá aún más. Se trata de embarazo por sexo oral. La tenaz capacidad del espermatozoide para llegar hasta el óvulo tal vez quede demostrada más que nunca en uno de los casos más extraños registrados en la literatura médica. A continuación te lo exponemos. Lesoto es una pequeña nación ubicada al sur de África y que en 1988 fue sede de una historia tan bizarra que es difícil de creer, ya que una joven de 15 años que había nacido sin vagina quedó embarazada. Todo comienza como una telenovela con tintes policiales. La chica estaba practicándole sexo oral sin protección a su novio, pero no contaban con la aparición de su violenta expareja, quien la apuñaló en el abdomen siendo luego trasladada a un hospital para ser atendida. Esta jovencita se recuperó de sus heridas, pero 278 días después debió volver a ser ingresada al hospital ya que sufría fuertes dolores, muy similares a las contracciones propias de un parto, pero los médicos descartaron esa opción ya que la paciente había nacido con agenesia vaginal y no tenía vagina, por ende, un embarazo era prácticamente imposible. Al parecer lo imposible no existe, ya que tras un ultrasonido notaron que sí estaba por parir y su bebé llegó al mundo vía cesárea pesando 2,8 kilos. Los médicos estaban asombrados y buscaron resolver el misterio. ¿Cómo se puede quedar embarazada sin tener vagina? El caso de la joven de Lesoto se hizo famoso y llamó la atención de médicos en todo el mundo. ¿Cómo es posible quedar embarazada si solo se ha tenido sexo oral y se carece de vagina? Un artículo publicado en la British Journal of Obstetrics and Gynecology lo explica. Antes de ser apuñalada 2 veces en el abdomen, la chica había mantenido sexo oral con su novio e ingerido los fluidos seminales, pero hacía horas que no ingería alimentos, por lo que su estómago estaba vacío de comida y ácidos. Una de las heridas perforó el estómago permitiendo que los fluidos de su novio salieran de su sistema gastrointestinal y llegaran a sus órganos reproductivos internos. En ese momento estaba ovulando y así se produjo la concepción. Una verdadera historia de concepción inmaculada y que dio vueltas al mundo, ya que se trató de casi un milagro. Después del shock de haberse convertido en madre sin previo aviso, la joven abrazó su rol de madre con la ayuda de su novio y familia. Con este caso queda claro la increíble capacidad que tiene la vida para encontrar su camino y seguir adelante. Este caso es igual de extraño que los anteriores, pero su viabilidad está comprobada. Se trata de los embarazos por salpicadura. El embarazo por salpicadura es otra forma en la que una persona puede quedar embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Como sugiere el nombre,
Si el semen salpica los genitales externos, los espermatozoides pueden llegar a la vagina y nadar hacia los ovarios. Este tipo de embarazo es muy poco probable, ya que los espermatozoides no sobreviven más de media hora fuera del cuerpo. Si bien los sanos nadan a una velocidad de hasta 5 milímetros por minuto, solo sobreviven durante un periodo de tiempo limitado, hasta 5 días en los genitales de las mujeres. De los cientos de millones de espermatozoides que se eyaculan en la vagina durante el coito, donde las condiciones son ideales, solo entre 200 y 300 llegan al óvulo. Es fácil entender por qué los embarazos por salpicadura son tan poco frecuentes. No es posible que se produzca un embarazo por salpicadura de esperma en el agua del baño o en bañeras de hidromasaje, ya que el agua dispersa el esperma y diluye el líquido seminal que normalmente lo protege de los genitales internos de la mujer y del mundo exterior. Los productos químicos como el cloro en el agua también matan rápidamente el esperma. Este ha sido el tercer caso extraño de cómo una mujer puede quedar embarazada. El siguiente caso también es interesante. Este caso es igual de raro que los demás. Se trata del embarazo doble o la superfetación. ¿Y qué es la superfetación? La superfetación es un fenómeno que supone la concepción y el desarrollo de un embrión estando ya en estado de gestación previamente. El resultado de esto es un embarazo de mellizos con diferente edad gestacional. La situación de superfetación es extremadamente rara en los humanos, aunque no imposible. Los pocos casos que se han dado de concebir estando embarazada previamente han sido consecuencia de los tratamientos hormonales utilizados en los procesos de reproducción asistida. Definición de superfetación. Según la Real Academia Española, RAE, la superfetación se define como la concepción de un segundo feto durante el embarazo. Para entenderlo mejor, la superfetación sería algo así como quedarse embarazada cuando ya se está embarazada, lo cual es un suceso muy raro en el ser humano. En cambio, en otros animales como roedores, caballos y ovejas ocurre con mayor frecuencia. La superfetación no es lo mismo que la superfecundación. Esta última hace referencia a la fecundación de dos óvulos liberados al mismo tiempo en un ciclo menstrual, dando como resultado un embarazo de gemelos bivitelinos o bicigóticos. Sin embargo, la superfetación es la fecundación de los óvulos distintos y pueden ser por espermatozoides del mismo hombre o no. La principal causa de la superfetación es una nueva ovulación durante el embarazo por un fallo en el sistema de bloqueo reproductivo. Cuando una mujer se queda embarazada, los altos niveles de la hormona progesterona provocan un bloqueo ovárico y evitan la maduración de nuevos folículos. Por tanto, un error en toda esta regulación hormonal del ovario es el responsable de la superfetación. Además, también es necesario que tengan lugar otros dos sucesos para que pueda producirse un nuevo embarazo. El primero es la penetración de los espermatozoides por el moco cervical del cuello uterino, mucho más denso y con una acción antibacteriana. Y el segundo un endometrio receptivo para una nueva implantación embrionaria y sin afectar al embrión ya implantado. Todos estos fenómenos poco usuales han sido asociados a los tratamientos de reproducción asistida, donde la mujer debe administrarse altas dosis hormonales para la estimulación ovárica. Normalmente, la diferencia gestacional de los dos embriones implantados es de 2 a 4 semanas. De hecho, podría pasar que los bebés fruto de una superfetación tengan dos padres distintos y la mujer mantiene relaciones sexuales sin protección con otro hombre a las pocas semanas de haberse quedado embarazada. El diagnóstico de la superfetación tiene lugar durante la ecografía del primer trimestre, cuando el ginecólogo observa que hay dos sacos gestacionales con embriones de distinto tamaño y estado de desarrollo. Se trata, por tanto, de embriones de diferentes semanas de desarrollo. Es importante no confundir la superfetación con un embarazo múltiple normal cuando existen diferencias en el tamaño fetal. En ocasiones, las discrepancias de tamaño se deben a un bloqueo en el crecimiento o a alteraciones en el desarrollo de uno de los embriones. Además de la diferencia de tamaño fetal, existen otros parámetros que pueden confirmar la superfetación: asincronía en la aparición de la vesícula vitelina, el latido cardíaco y otras estructurales fetales. Ante un caso de superfetación, los ginecólogos deben tener en cuenta que el nacimiento de ambos bebés debe ser de manera simultánea, ya sea por parto natural o por cesárea. Esto implica que uno de los bebés nacerá prematuro. Por tanto, la fecha del parto se elegirá de manera que afecte lo menos posible al feto de menor edad gestacional. Casos de superfetación. El primer registro de un embarazo con superfetación en humanos se hizo en 1932.
Después de esto, se detectaron unos 10 casos más durante el siglo XX. Sin embargo, según el COC, de la sigla en inglés de Royal College of Obstetricians and Gynecologists, al año se registran entre 1 y 2 casos de superfetación en la actualidad. En estos casos más recientes, se ha comprobado la relación que tiene la superfetación con los tratamientos de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, FIV, o los tratamientos hormonales que pueden alterar el eje de la hipófisis. El último caso de superfetación detectado fue en el 2016. Es muy curioso porque, además, ocurrió durante un tratamiento de gestación subrogada en Estados Unidos. La gestante Jessica Allen dio a luz a 2 bebés mellizos después de un embarazo subrogado para una pareja china con problemas de fertilidad. Sin embargo, solamente uno de los bebés era hijo biológico de los padres de intención. El otro había sido concebido de manera natural por Jessica y su marido. Esperamos que te gustara nuestro video. Para más videos curiosos e interesantes suscríbete al canal y activa las notificaciones.